lecciones vamos a revisar la parte del concepto de equilibrio y la constante de equilibrio. Entonces comenzaríamos con el concepto de equilibrio y la constante de equilibrio. En este caso me parece que se pausa el video cuando presiona la tecla espacio, entonces lo voy a anotar con esto. Entonces tenemos el concepto de equilibrio, equilibrio y constante de equilibrio. Por lo regular nosotros pensamos que esto solamente se va a dar en reacciones reversibles. Sin embargo, vamos a conocer en este caso que la mayoría de reacciones químicas son reversibles, o al menos en cierto grado. Al inicio de un proceso reversible, la reacción lleva a la formación de productos. Tan pronto como se forman algunas moléculas de este producto, comienza el proceso inverso. Estas moléculas reaccionan y se forma reactivo de nuevo. Entonces, el equilibrio químico se alcanza cuando la rapidez de las reacciones en un sentido y en otro se igualan y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. Entonces, en este caso, el concepto de equilibrio químico es cuando la rapidez de la reacción en un sentido y en otro se iguala. Entonces la rapidez de reacción o de las reacciones en un sentido y en otro se igualan. En un sentido y en otro se igualan. O también las concentraciones de los reactivos permanecen constantes. Las concentraciones de los reactivos permanecen constantes. Entonces, bueno, el equilibrio químico va a ser un proceso dinámico. Nosotros vamos a tener como primer ejemplo la reacción del dióxido de nitrógeno y el tetróxido de dinitrógeno. Entonces, al principio vamos a tener esta reacción química que nos dice que el tetróxido de dinitrógeno, vamos a ver, tetróxido de dinitrógeno va a formar dióxido de nitrógeno. Entonces, este sería dióxido de nitrógeno. Entonces, en este caso, esta reacción es fase gas y esta reacción también sería fase gas. ¿Sí? Entonces el tetróxido de dinitrógeno es un gas incoloro y esta tiene un color que dice que es café oscuro. Entonces este sería café oscuro. Entonces al principio, si nosotros por ejemplo tenemos un frasco con tetróxido de dinitrógeno, pues tendríamos un gas incoloro. Lo tenemos en un tubo y al principio no tendríamos nada. Conforme vaya avanzando el tiempo, nosotros lo que vamos a ver es que van a comenzar el gas que está dentro del tubo va a comenzar a volverse de color café. Entonces, pero a medida de que se comienzan a crear los
productos, que serían el dióxido de nitrógeno, comienza también una reacción reversible, o sea que este mismo dióxido de nitrógeno se va a comenzar a descomponer para volver a formar tetróxido de dinitrógeno. Entonces esta reacción también se daría en este lado, ¿sí? Se daría de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda. Cuando ya comenzamos a tener una cantidad de dióxido de nitrógeno, entonces este comienza a descomponerse. Entonces podemos tener estas dos reacciones ocurriendo al mismo tiempo, y también podríamos tener diferentes casos. En el caso en el que nosotros solamente agreguemos pues que serían dióxido de nitrógeno, podemos agregar dióxido de nitrógeno al inicio. Bueno, ese no sería el caso, ese sería el caso de que nosotros agregáramos primero este caso que tenemos aquí es que nosotros agregáramos primero tetróxido de nitrógeno. Entonces, voy a ponerlo en color azul, que ese sería en color incoloro. Entonces tendríamos que la concentración de tetróxido de dinitrógeno va a comenzar a disminuir, porque se va a estar comenzando a formar dióxido de nitrógeno. Entonces partiría de cero y comenzaríamos a ver que se comenzaría a formar este compuesto. Entonces aquí tendríamos concentración y tendríamos contra el tiempo, y se vería de esta manera hasta que alcanzaran el equilibrio, hasta que las concentraciones permanecieran constantes, como nos los dice la definición, ¿sí? Otro caso también que podríamos tener es en el cual nosotros tuviéramos al inicio una cantidad grande de dióxido de nitrógeno. También ocurriría de la otra forma, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos formada cierta cantidad de dióxido de nitrógeno, este se va a comenzar a descomponer en tetróxido de dinitrógeno. Entonces al principio pues vamos a tener que esta reacción que este compuesto va a comenzar a disminuir, y que el compuesto tetróxido de dinitrógeno pues partiría de cero, no tendríamos nada al inicio, y este comenzaría a aumentar hasta que llegara al equilibrio. Entonces también se podría ver de la siguiente forma: esta sería concentración, esto sería tiempo, o al inicio que tuviéramos los dos compuestos al inicio, tanto tetróxido de nitrógeno como dióxido de dinitrógeno. Entonces este pues tendría una cierta cantidad de dióxido de nitrógeno, y ese comenzaría a disminuir, el dióxido de nitrógeno comenzaría a disminuir, y el tetróxido pues comenzaría a aumentar. Sí, depende de las concentraciones, pero en este caso yo lo voy a poner así. Entonces ya sabemos que para el caso de el dióxido de nitrógeno va a ser la línea de color roja, porque eso es lo que estoy simulando, que es café oscuro. Y la línea incolora, que en este caso sería el tetróxido de dinitrógeno. ¿Sí? Entonces este sería el comportamiento que tendrían. Esos serían los tres posibles casos que podemos tener de este compuesto, de esta reacción. Y bueno, aquí también nos faltó algo, que para que la reacción esté balanceada necesita que tengamos un coeficiente estequiométrico de 2 en esta reacción, ¿sí? Entonces aguas con eso, la reacción tiene que ir balanceada. Entonces yo al inicio, pues como esta reacción la puedo llevar o la puedo ir rastreando, aunque sea de forma cualitativa, ya después no sé si con un espectrofotómetro se puedan ir checando las concentraciones, se puede hacer una tabla, y dependiendo de qué grado de absortividad o de qué grado
luminosidad pueda tener cada uno de estos compuestos y la podemos comparar con un patrón. Entonces, bueno, en este caso yo aquí por ejemplo tendría las concentraciones iniciales. Estas serían las concentraciones iniciales del sistema dióxido de nitrógeno, tetróxido de dinitrógeno a 25 grados centígrados. Entonces, bueno, en este caso la constante solamente la vamos a ver en condiciones isotérmicas. Entonces, este sería NO2, este sería el sistema dióxido de nitrógeno, tetróxido de dinitrógeno. Entonces este sistema va a estar a 25 grados centígrados y aquí tendríamos las concentraciones iniciales. Aquí tendríamos las concentraciones finales. Esto lo voy a borrar por el momento. Ya les voy a decir cómo calcularlo. Entonces aquí tendríamos las concentraciones iniciales, C iniciales, y estas serían las concentraciones finales. O concentraciones mejor en el equilibrio. Cuando ya decimos que la rapidez de reacción en un sentido y en otro es igual con 0. Este sería para el dióxido de nitrógeno y este sería para el tetróxido. Y estas también serían las concentraciones iniciales. Entonces, a final de cuentas, nosotros vamos a relacionar esta fórmula que habíamos visto. Vamos a ver, revisar, vista, ayuda. Okay. Bueno, entonces la fórmula de esta ecuación va a ser igual a... yo me acuerdo que por aquí tenía la fórmula. Yo me acuerdo que por aquí podía dibujar, pero ya no sé dónde está eso de dibujar. Bueno, pero tengo aquí la forma de dibujar acá arriba. Entonces, bueno, vamos a ver. La reacción que nos decían era que el dióxido de dinitrógeno, el tetróxido, perdón. El tetróxido reacciona de manera reversible para formar 2 veces dióxido de nitrógeno. Entonces al principio lo que vamos a hacer es que nosotros podríamos calcular la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio nos va a decir para dónde va a ir la reacción. Puede ir de derecha o izquierda, o en qué concentraciones ya se van a quedar pues prácticamente inmóviles, ¿no? Ya no reaccionaría de un lado para otro. Entonces nosotros lo que haríamos sería relacionar primero las concentraciones de los compuestos. Entonces vemos que si relacionamos la concentración, en este caso de productos, entre de reactivos, bueno, nos sale este número, y si copiamos la misma fórmula para todas las demás, vemos que pues tenemos una disminución, pero luego tenemos un incremento. Entonces no nos dice nada. Esto sería solamente la comparación de productos entre de reactivos. Pero nosotros podríamos comparar productos entre reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. En este caso, el dióxido de nitrógeno estaría elevado a la potencia 2 dividido entre del tetróxido de dinitrógeno,
que estaría elevado a la primera potencia, entonces no le haría yo nada. Entonces, si yo divido esto elevado a la potencia o al cuadrado y lo divido entre del coeficiente, entre de la concentración en el equilibrio, vamos a ver que nos da un valor de 0.0446. Entonces, si yo le aplico esta misma fórmula a todas las demás filas, no importa las cantidades que yo esté agregando, las cantidades iniciales que yo esté agregando de estos productos, lo que va a importar es que al final de cada una de estas reacciones, ¿sí?, con diferentes cantidades de reactivos. Por ejemplo, aquí está el primer caso en donde nada más tengo tetróxido de nitrógeno, y aquí está el segundo caso en el cual yo tengo dióxido de nitrógeno al inicio, ¿sí? O aquí está el caso, el tercer caso en donde, bueno, todos estos serían el tercer caso en donde tengo una cantidad de dióxido de nitrógeno y tetróxido de nitrógeno, y entonces en todas ellas vamos a ver que al final de cuentas llegamos a una constante, ¿sí? La relación en el equilibrio va a ser la misma. Los productos elevados al coeficiente estequiométrico divididos entre de los reactivos elevados también a los coeficientes estequiométricos me va a dar una constante. Entonces aquí yo puedo predecir con esta constante, yo puedo predecir a qué concentración van a llegar si yo agrego, si yo tengo una determinada cantidad de productos y de reactivos, ¿sí? No me va a importar que yo tenga las concentraciones iniciales. Lo que me va a importar es que yo al final de cuentas, al final voy a tener una constante en las concentraciones en el equilibrio. Entonces, una vez que ya sabemos cómo calcularlas, yo voy a saber que esta fórmula la puedo aplicar yo sé que esta fórmula la voy a poder aplicar a cualquier reacción química, ¿sí?, que se comporte de la siguiente manera. Tengo A elevado a la A más B por el producto B, que me va a dar C por el producto C, más D por el producto D. Entonces, con esta fórmula yo sé que voy a tener cualquier reacción, ¿sí? Puedo tener un producto y dos reactivos y quito nada más a B, o puedo tener dos reactivos y un producto y quito a D, ¿sí? Entonces yo puedo eliminar de esta fórmula o puedo agregar más especies químicas. Entonces A, B, C y D van a ser las especies químicas, y A, B, C y D minúscula van a ser los coeficientes estequiométricos. Y a final de cuentas les decía que para calcular la constante de equilibrio, yo lo único que voy a hacer es que la concentración de productos elevados a los coeficientes estequiométricos van a estar divididos entre de los productos, la concentración de productos elevados a los coeficientes estequiométricos. Entonces el corchete C me va a decir que es la concentración del reactivo, del producto, perdón, o bueno, es que no sé, puede ser productos o reactivos, de productos o de la especie química le voy a poner. Concentración de la especie C. Y entonces este va a estar elevado al coeficiente estequiométrico y este también va a estar elevado a su coeficiente estequiométrico. Esta fórmula es la que se llama ley de acción de masas. Ley de acción de masas. Propuesta por los químicos Cato Gullberg y Peter Weyne en 1864. Esta ley establece que para una reacción reversible en el equilibrio y a una temperatura constante,
una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene el valor de K, una constante de equilibrio. Y ya sabemos de dónde vienen estos valores de K, ¿sí? Estos valores van a ser, al inicio vamos a tener una concentración inicial y al final van a llegar a cierta concentración. Estas concentraciones iniciales serían estas concentraciones que vamos a tener aquí, ¿sí? Estas concentraciones a tiempo igual con 0. ¿Sí? Por eso yo les decía que se repiten los siguientes casos. Estas serían las concentraciones iniciales. Lástima que no los puedo. Se supone que aquí podría dibujar, pero aquí está, entrada del lápiz. Y ahora no quiere. Y ahora por alguna no quiere. Ok, bueno, hoy no quieres. Entonces, bueno, estas serían las concentraciones iniciales. Y las concentraciones en el equilibrio van a ser a las concentraciones finales. Esas las pondría yo de color azul. Ajá. Ay, no quería esto quería color azul. Ajá. Y esas concentraciones finales o concentraciones en el equilibrio van a ser estas que tenemos aquí. Estas, al final al tiempo igual con T. Ajá. Entonces, al final de cuentas, estas concentraciones en el equilibrio son las que nos van a dar la constante de equilibrio, y esa constante de equilibrio va a ser esta constante K. Si solamente relacionamos las concentraciones de productos entre las concentraciones de reactivos, nos dan números al azar, ¿sí? Bueno, sí deben de tener cierta lógica, pero si relacionamos las concentraciones de reactivos de productos elevados a los coeficientes estequiométricos entre reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos, obviamente del equilibrio, vamos a tener una constante. Ajá. Y pues en este caso nosotros vamos a utilizar la ley de acción de masas, o eso es lo que le vamos a llamar ley de acción de masas, para calcular el valor de dicha constante. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues ya podemos decir que tenemos el valor de la constante. Si por ejemplo la constante nos va a decir qué tanto, si nosotros calculamos un valor de la constante, esta puede ser mucho mayor, tener un valor mucho mayor, o tener un valor mucho menor. Por ejemplo, si en este caso es mucho mayor si nosotros tenemos un valor mucho mayor que la constante, o sea, tenderían a formarse productos, o tendería a ir hacia este lado, ¿sí? Si la constante es mucho menor, tendería a irse a la formación de reactivos, bueno, que todos son productos, ¿no? Pero entonces en este caso tendería a ir hacia este otro lado, hacia ir de derecha a izquierda, si es menor a la constante, o si es mayor, iría de izquierda a derecha, perdón. Ajá. Entonces vamos a ver apenas este significado del valor de la constante. Lo único que quiero que quede claro es que si nosotros relacionamos las concentraciones en el equilibrio, ¿sí?, elevados a los coeficientes estequiométricos, siempre vamos a tener una constante, ¿sí? Esto principalmente en reacciones reversibles, ¿sí? Y esa, no importa las cantidades, no importan los casos que tú tengas, siempre vas a tener esa misma constante, o siempre al final de la reacción las concentraciones en el equilibrio van a ser iguales al valor de esa constante. Y ese valor nosotros lo podemos calcular utilizando la ley de acción de masas, ¿sí? Claro que estas constantes van a ser, o sea, estas concentraciones C, las concentraciones de D, las concentraciones de A y las concentraciones de B van a ser concentraciones de la especie, concentraciones en el equilibrio de la especie C, o de la especie A, o de la especie B.